Hola, muy buenas noches. Les saluda el pastor Ronald Piña de la iglesia Generación Sedienta y hoy les quiero compartir este video para que sea de mucha bendición para tu vida. Y el mensaje que yo les traigo en esta noche es la salvación, sobre la salvación. Yo creo que el Señor va a estar tocando el corazón de muchas personas, de muchos ministros sobre este mensaje, porque como ustedes saben, estamos viviendo en los últimos tiempos y Cristo viene, amados de Dios. Para los que creen, Cristo viene, y para los que no creen, también me gustaría que tú te quedes ahí viendo este video para que se explique un poquito más sobre lo que es la salvación. La palabra salvación aparece en diferentes pasajes de la Biblia, refiriéndose al acto de liberar a alguien del peligro o la condenación. La palabra nos enseña y nos explica que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. La Biblia incluye diversas referencias a la salvación, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entre los pasajes más destacados sobre la salvación en la palabra de Dios se encuentra el muy conocido Juan 3:16, que habla del amor de Dios y la salvación a través de Jesucristo. Quiero leerte este capítulo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, nosotros muchas veces predicamos tal vez para sonar profundo, pero yo creo que tenemos que comenzar a predicar para sonar que estamos siendo honestos con nosotros mismos, estamos siendo genuinos, estamos obrando en el Espíritu para que el mensaje de Dios llegue a las personas que tal vez no leen la palabra, que no conocen. Si tú le explicas qué es la salvación, tal vez si tú te acercas a alguien y le dices, tú sabes lo que es la salvación, tal vez no entiende, no conoce porque no ha leído la palabra. Pero cuando nosotros llegamos a este capítulo y versículo, que a veces lo leemos, pero realmente no entendemos la profundidad del amor de Dios en este versículo que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no quiere que tú te pierdas, Dios no quiere que tú te pierdas de conocerlo, de que tú te pierdas de conocer su reino, pero más que todo conocer su gloria, conocerlo a Él, estar cara a cara con el Señor, ya siendo salvo. Y esta salvación de cual yo te quiero hablar solamente se puede recibir a través de Jesucristo. Porque Dios mismo lo dice, Él dice que de tal manera Él nos amó, que Él dio a su Hijo unigénito para que todo, dice todo, para que todo aquel que en Él cree, que en Jesucristo, ¿quién es Él? Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, yo quiero hacerte esa pregunta. ¿Tú crees en Jesucristo? ¿Tú realmente crees en Jesucristo? Y si tú crees en Jesucristo, entonces es hora de que tú comiences a caminar como una persona que está salva, como una persona que comience a predicar la salvación. Esto también va para los ministros, para los líderes, para las personas que ya están entregadas, para las personas que conocen la palabra. Es tiempo que nosotros alcemos el volumen al evangelio para hablar sobre la salvación. Porque yo creo que hay muchas personas allá afuera que piensan que pueden ir al cielo simplemente porque son buenas personas, porque hacen cosas buenas, porque están haciendo obras que tal vez ellos dicen, si yo hago esta obra, si yo hago este trabajo, si lo hago bien y soy bueno y tengo un buen corazón, entonces yo puedo llegar a recibir y ser salvo y ir al cielo. Pero hay una sola manera de llegar al cielo. La palabra nos enseña, si nosotros leemos en Romanos 10, dice
en el libro de Romanos capítulo 10, 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, muchas veces nosotros usamos este capítulo y versículo para decir que esta es la oración de fe. Pero cuando tú ves la historia del ladrón en la cruz, este ladrón no hizo la oración de fe. Este ladrón no se había bautizado. Esta persona simplemente dijo que él creía en Jesucristo. Y en su clamor a Jesucristo, en esa oración, hablando a Jesucristo y le dice, no te olvides de mí, Jesucristo le dijo a él, porque él cree, porque tú crees, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es porque vio el corazón de este hombre, que él se había arrepentido de haberse burlado de Jesucristo, él estando en la cruz, y se dio cuenta que Jesucristo estaba siendo culpado por algo que no hizo, y él vio una inocencia en Jesucristo. Obviamente, cuando la actitud de Jesús en la cruz se manifiesta la verdad de quién era él y por qué él lo estaba haciendo, ¿verdad? Que él dijo, a pesar de lo que le estaban insultando, blasfemando contra él, a pesar de que no le creyeron, a pesar de que los mismos soldados que estaban ahí y el mismo pueblo que estaba ahí le decían, mira, si tú eres el Hijo de Dios, entonces bájate de la cruz. Que se baje él, que se salve él. No, ha salvado a tantos, pero no te puedes salvar a ti mismo. Y encima de todo esto, Jesucristo dice que le clama al Padre y pide que les perdone porque ellos no sabían lo que hacían. Entonces nosotros vemos el caso del ladrón en la cruz, pero él confiesa con su boca y le pide esto a Jesús, que lo salve, en pocas palabras, diciéndole, mira, yo creo en ti. Yo creo porque te estoy diciendo, no te olvides de mí. Cuando tú llegues al paraíso, no te olvides de mí. Él ya estaba creyendo en lo que se había hablado de Jesús y de lo que Jesucristo ya había predicado. Estoy seguro que a este hombre en algún momento se le predicó. Estoy seguro que en algún momento, estando Jesucristo predicando, él lo ha de haber escuchado. No sabemos y no quiero inventarme nada, pero viendo la historia y de dónde era este hombre y mirándolo al otro hombre que estaba en la cruz también, que era un malhechor también, diciéndole, mira, este hombre es inocente. Creyó que Jesucristo era inocente, creyó lo que Jesucristo estaba haciendo. Entonces, él le dice a Jesucristo esto, y Jesucristo le dice, porque tú crees, porque has creído en mí. Y le estoy parafraseando lo que él le decía. Y en Romanos 10, 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, esto no solamente es una oración de fe, amados. Esto se habla de predicar la salvación. Nosotros hacemos una oración, recibimos a Cristo, pero a veces no caminamos como salvos, no caminamos como una persona salva. Porque si a mí me salvan de una pena de muerte, yo voy a cambiar mi vida, yo voy a estar arrepentido y voy a estar muy agradecido de la persona que me dio esa segunda oportunidad. Y esto es lo que la palabra nos está enseñando. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tú has confesado ya que crees en Cristo, ya has confesado, y no solamente esto, para los ministros, pastores, hermanos en Cristo, ustedes están confesando esto, la salvación a sus hermanos, están confesando esto a su familia, están confesando a Cristo a sus vecinos, están confesando a Cristo a las personas que te rodean, están confesando a Cristo no solamente con la boca, pero lo que tú crees en el corazón, porque si tú crees esto en el corazón, tú vas a ver esto en tu actitud, vas a ver esto en tu manera de vivir, en tu manera de hablar, vas a ver en tu manera de andar, de caminar, de actuar.
Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, esto no se trata solamente de una oración de fe. Esto se trata de predicar el evangelio, amados de Dios. Esto se trata de que nosotros no debemos callar, ya teniendo la verdad, ya conociendo quién es Cristo, ya siendo salvos en Cristo Jesús. Debemos de predicar la salvación. Tienes que predicar por qué deben recibir a Cristo, por qué, cuál es la razón de creer en Cristo. Porque la palabra nos enseña esto. Y dice el versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Sí ve? Esto se trata de predicar. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados como está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y por eso es este video, amados, para anunciar las buenas nuevas a ti, aún a los ministros, a los pastores que deben de estar anunciando la salvación. Está bueno que prediquemos las promesas, sí. Está bueno que prediquemos lo que Jehová puede hacer en nuestras vidas, hasta dónde Jehová nos puede llevar. Es bueno de lo que Jehová puede hacer en nuestras vidas para sacarnos de donde estamos, del lodo cenagoso, para poner nuestros pies firmes sobre la roca. Pero es más importante que nosotros comencemos a alzar el volumen a la prédica de la salvación. Comencemos a llegar a las personas que no entienden de la salvación. Hay muchas personas que no entienden hasta hoy, después de haber hecho una oración de fe, no entienden realmente qué significa ser salvo y que la fe sin obra es muerta. ¿Cuáles obras? Las obras en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros leemos Romanos 10, y dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tú tienes que confesar esto con tu boca, no solamente en la oración de fe, es todos los días de tu vida caminar como ser salvo, predicar la salvación, confesar con tu boca. Estás confesando a Cristo. Usted que es ministro, usted que es líder, usted que es ministro de alabanza, usted que es pastor, ustedes están confesando con su boca lo que creen en el corazón. Y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Confiesa con tu boca, porque con el corazón se cree para justicia. Haz justicia con la palabra de Dios, pero con la boca se confiesa para salvación. Y esto me llamó mucho la atención porque viendo antes yo creía que esto era solamente sobre hacer una oración de fe y ya, y tú estabas salvo, pero de esto no se trata. Tú tienes que caminar como una persona que está salva, una persona arrepentida, porque si tu nuevo hombre en Cristo se duerme, se va a despertar el viejo hombre. Si se duerme el hombre nuevo, si se duerme el hombre nuevo, el viejo hombre se va a despertar. Así que el hombre nuevo en Cristo debe de caminar en el Espíritu de Dios, reconciliado con Dios. Porque es lo que el enemigo quiere, que tú no estés reconciliado con Dios. Él quiere que tú estés apartado de Dios. Él quiere que tú estés olvidado, que tú te olvides de lo que Dios ha hecho en tu vida, que tú te olvides y no seas agradecido con Dios. Él quiere todo esto. Dice la palabra en Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por ustedes, no porque tú vas a hacer obras buenas, no porque tú eres un hombre bueno. Tú no te vas a salvar por ser bueno,
Tú no te vas a, el otro día vi un video de un hombre que se llamaba Demonio Bueno, imagínate. Tú no te vas a salvar porque eres bueno, tú te vas a salvar porque crees en Cristo Jesús y las buenas obras en Cristo tú las vas a hacer. Por eso te vas a salvar, no por obras para que nadie se gloríe, dice el versículo 9, porque somos hechura suya. Somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Entonces nosotros tenemos que caminar haciendo las obras en Cristo porque nuestra identidad está en Cristo Jesús. Y si nuestra identidad está en Cristo Jesús y nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, entonces tenemos que pensar a la imagen, tenemos que pensar a la semejanza del pensamiento de Dios. Tenemos que actuar a esa, tenemos que ser semejantes a Él, similar a Él. Dice la palabra en 1 de Juan 1:9, porque la salvación en las Escrituras también se relaciona con la acción de perdonar. Como en el 1 de Juan 1:9, que enseña que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Y dice la palabra en 1 de Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tú puedes ser limpio de toda maldad. Dios puede cogerte así como tú estás, así tal como estás, recibirte, pero Él te va a limpiar. Él no te va a dejar igual. Él te va a dar nuevos pensamientos. Él te va a dar un nuevo mover, un nuevo sentir. ¿Cómo te lo va a dar? A través de su escritura, a través de su palabra. Y el Espíritu Santo va a dar convicción, te va a dar convicción a tu corazón para que tú ya no hagas las cosas que tú hacías y te conviertas en ese hombre nuevo en Cristo Jesús, a su imagen y semejanza, porque antes tú no caminabas a la imagen y semejanza de Dios. Tú caminabas a la imagen y semejanza del diablo, tú caminabas mintiendo, tú caminabas tal vez en adulterio, en fornicación, tal vez señalando, juzgando, no haciendo lo correcto, haciendo lo incorrecto. Y aún la persona que piensa que nunca ha pecado, la palabra dice que el que dice que no peca, que nunca ha pecado, dice es un mentiroso y ya pecaste. Porque todos nacemos y entramos a una etapa de inocencia, pero ya pasando esa etapa de inocencia, comenzamos a recibir un sistema que nos rodea. Por eso es importante cómo nosotros traemos a nuestros hijos a este mundo, cómo nosotros vivimos trayendo nuestros hijos a este mundo por la gracia del Señor. Es importante que nuestra casa sea cristocéntrica. Es importante que en nuestra casa nosotros tengamos a Cristo como la cabeza en nuestro hogar. A todas las familias le hablo, a toda pareja que aún no tenga hijos y está planificando en tener hijos, a estas personas que están planificando en casarse. Mira, lo mejor que va a ayudar tu hogar es tener a Cristo en tu corazón, creyendo en Cristo, creyendo que Dios dio a su unigénito para que tú seas salvo, creyendo esto para que tú seas salvo. Y no solamente te vas a salvar tú, sino tú y tu casa. Pero tienes que creer en la palabra de Dios, tienes que creer en lo que Dios te está diciendo en esta noche a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo. Entonces, 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Tenemos que confesar nuestros pecados, y al confesar nuestros pecados no significa que porque yo confieso mis pecados, yo voy a cometer el mismo pecado una y otra vez. No, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tú tienes que caminar como un hombre limpio de toda maldad. Es decir, tú recibes el perdón, recibes esa limpieza, el Señor limpia tus pecados y ahora tú comienzas a caminar como un hombre en Cristo a su imagen y semejanza, con una mentalidad diferente, reconociendo entre el bien y entre el mal, reconociendo que lo bueno es bueno y lo malo es malo. Ahora, en Tito 3:7,
hablando de la salvación. Otro tema importante relacionado, porque esto era del perdón, lo que hablábamos en 1 de Juan 1:9, pero otro tema importante relacionado con la salvación en las Escrituras es de la vida eterna, como se menciona en Tito 3:7, que habla de la esperanza de la vida eterna prometida por Dios. Tito 3:7 dice lo siguiente: para que justificados por su gracia. Si ves, cuando hablamos de la salvación, no podemos ignorar la palabra de Dios. No podemos ignorar a Jesucristo. No podemos ignorar el perdón. No podemos ignorar que somos hechos a su imagen y semejanza. Cuando recibimos a Cristo, caminamos semejante a Él. No podemos ignorar que somos justificados por su gracia. Dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Cuando nosotros hablamos de vida eterna, no podemos ignorar a Cristo Jesús. No es a través de otra persona. Esta palabra que yo les estoy leyendo es la que los va a guiar a la verdad. Dice la palabra que nosotros vamos a ser libres por la verdad. Dice que la verdad te hará libre, pero no es la verdad del hombre, amados. Un hombre puede ser muy honesto, pero su honestidad no te va a liberar, porque la palabra no dice que tú vas a ser libre por la honestidad del hombre. Tú vas a ser libre porque Cristo es la verdad. Tú vas a ser libre por Cristo. Es el único que la palabra te enseña. La palabra te enseña que en el único que nosotros tenemos salvación es Jesucristo. En el único que nosotros tenemos salvación. La salvación en la palabra también se relaciona con la idea de la redención. Se relaciona con la redención, como se menciona en Colosenses 1:14, que habla de la redención por medio de la sangre de Jesucristo. Mira lo que dice en Colosenses 1:10: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Trasladado al reino de su amado. Yo le quiero leer esto otra vez. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La salvación tiene que ver con ser justificados por la fe también. Tiene que ver con ser justificados por la fe. Como se menciona en Romanos 5:1. Dice que habla de la paz que tenemos con Dios por haber sido justificados por la fe. En Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si tú te das cuenta, en todo lo que yo te he leído, no, la salvación siempre está vinculada, siempre está atada a la persona de Cristo Jesús. Siempre está vinculada con Cristo. Cuando habla de clamor es a Cristo Jesús. Cuando habla de fe es en Cristo Jesús. Cuando habla de perdón es en Cristo Jesús. Dice que vas a estar limpio en Cristo Jesús. Entonces, cuando hablamos de la salvación, no podemos ignorar la Escritura. No podemos ignorar la Escritura. Entonces, quiero hacerle la misma pregunta. Quiero hacerle la pregunta de nuevo.
¿Estás confesando esto? Sí, tú hiciste la oración de fe, recibiste a Cristo, pero estás confesando todo esto. Estás confesando a tus vecinos, estás confesando a tus hermanos, a tu familia, estás confesando sobre la gracia de Dios y la salvación. Estás realmente caminando como una persona salva en Cristo, pero no una persona salva y egoísta. No una persona salva y egoísta, porque hay muchas personas que reciben a Cristo y no quieren que nadie más se salve. Porque si tú no estás confesando el Evangelio, si tú no estás confesando la salvación, si tú no estás confesando el perdón en Cristo, si tú no estás confesando que puedes ser limpio en Cristo, si tú no estás confesando que nadie va al Padre si no es por Cristo, si no estás confesando que Cristo viene, si no estás confesando que tu perdón viene en Cristo Jesús, que eres hecho a la imagen y semejanza en Cristo Jesús, si no estás confesando nada de esto, entonces realmente no has entendido, porque de tal manera amó Dios el mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. Yo creo que si no estás confesando esto, si no estás predicando el Evangelio, si no estás viviendo para poder predicar esto con autoridad hasta delante de Dios primero, pero delante de ti mismo. ¿Para qué? Para que tú mismo no te engañes, para que no vivas de una manera, te estás engañando a ti mismo, diciéndole a todo el mundo que tú eres salvo, diciéndole que tú crees en la salvación, pero tu corazón te está dando convicción de que tú no lo estás haciendo de la manera que debe de ser, que tú no te estás acercando a Dios, que tú te estás apartando de Dios. Y acuérdate que el hombre nuevo en Cristo, si se duerme, va a querer despertar el viejo hombre. Y eso es lo que nosotros no queremos. Nosotros queremos que el cuerpo de Cristo se haga más grande. Nosotros queremos que esas personas que no conocen de Cristo conozcan sobre la salvación. Nosotros necesitamos la salvación, necesitamos predicar sobre la salvación, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, no pienses que esto es recibir a Cristo y callar. Tú tienes que confesar la palabra de Dios. Confiesa el Evangelio. Y aquí mismo, en el mismo capítulo, dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y esas buenas nuevas, amados de Dios, para ti que no entiendes todavía lo que es la salvación, es buenas noticias. Yo te tengo buenas noticias en esta noche. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que si tú te has apartado, Dios te puede levantar, puede justificar tus pecados y puede limpiarte y puedes andar esta vez realmente reconciliado. Si tú estás apartado de la verdad, Dios te puede dar la oportunidad que tú comiences a predicar la verdad. Si tú te has apartado de lo que es la palabra de Dios, Él te va a justificar para que tú comiences a llenarte de revelación de la palabra de Dios. Si tú ya no oras, si tú estás cansado, Dios te va a revelar de dónde recibir esas fuerzas de Él. Su Espíritu Santo, Él nos va a redarguir para nosotros abrir nuestros ojos espirituales y ver lo que realmente me está rodeando para apartarme de la verdad. Pero tú también, si tú no has recibido a Cristo todavía, esto significa creer en Cristo. Cuando nosotros hablamos de recibir a Cristo, es decir, yo recibo sin rechazar su verdad. No estamos hablando de que, abre las puertas de tu corazón, algo literal. No, cuando nosotros hablamos de recibir, es decir, recibe el mensaje que yo te estoy dando, porque es de parte de Dios.
Si tú recibes este mensaje de salvación, tú estás creyendo en Cristo Jesús. Es lo que el ladrón en la cruz hizo. Él recibió de lo que Jesucristo estaba hablando, él creyó, no lo rechazó. Entonces, cuando a ti te están predicando de la palabra de Dios, al tú rechazar la palabra de Dios, déjame decirte, no hay salvación ahí, porque no estás creyendo en lo que Dios nos ha dicho, no estás creyendo en lo que Dios nos está enseñando. Y lo que yo les estoy hablando en esta noche, amados de Dios, es eso, claramente eso. No quiero sonar muy profundo, quiero ser muy básico en esto y decirte que si tú no recibes la palabra de Dios, si tú no crees en Él, si tú no crees que a través de Jesucristo llegas al Padre, si tú crees que esto no es la manera que tú llegas al cielo, estás rechazando a Jesucristo, estás rechazando el Evangelio, estás rechazando a Dios, porque el concepto de la iglesia, el concepto de Dios no vino del hombre, amados de Dios, vino de parte de Él mismo, vino de parte de Dios. Entonces, si tú no has recibido a Cristo todavía, yo te exhorto con amor, yo te aconsejo que tú hagas esa oración y dile: Señor, yo creo en ti, yo creo lo que tu palabra dice, yo creo que yo voy a ser salvo porque tú enviaste a tu unigénito, tú enviaste a Jesucristo, a tu único Hijo, para que me salve. Yo creo que yo puedo ser limpio de mis pecados, yo creo que yo puedo ser justificado, pero en Cristo Jesús. Yo creo que yo puedo ser justificado en Cristo y que no hay nadie más, porque a lo que acabamos de leer, amados de Dios, es la verdad de Dios. Lo que acabamos de leer, lo que nosotros acabamos de leer es claramente, es muy claro, es claramente que la única manera que nosotros vamos a ser salvos es a través de Cristo Jesús. Si tú crees en Cristo Jesús, de la manera que Dios quiere que tú lo hagas, mas no de la manera que yo te estoy diciendo, de la manera que un pastor te lo puede decir, de un cura te lo puede decir, de la manera que cualquier religioso te lo puede decir, o de la manera de cualquier secta te lo puede decir. No, es de la manera de la palabra de Dios, es como Dios te lo dice. Es como Dios. Entonces yo solamente soy un mensajero en esta noche para decirte esto: no rechaces la palabra de Dios, siéntate y lee. No se trata de guiarte por un libro para entender la Biblia, se trata de guiarte dejarte guiar por el Espíritu Santo para que tú entiendas la palabra de Dios. Y allí tú hacer un estudio profundo de la palabra de Dios para que tú no seas engañado. Mira que la palabra dice que en los últimos días hasta los propios cristianos van a ser, hasta los propios escogidos van a ser engañados. Cristo viene, amados, y este mensaje es exactamente, es claramente para decirte esto. Es tiempo de que tú comiences a confesar con tu boca que Cristo es tu Salvador. Es tiempo de que tú comiences a confesar con tu boca que tú crees en la palabra de Dios. Es tiempo de que tú comiences a confesar de tu boca y creer en tu corazón todo esto de lo que Dios te está diciendo. Así que te envío un abrazo santo. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida, y no solamente para ti, sino para tu familia. Así que comparte este video si tú crees que esta palabra te habló, si tú crees que este mensaje ha hablado a tu vida, compártelo, no te quedes con este video, para que pueda llegar a las personas que lo necesiten y que ellos aprendan que hay salvación, sí, pero la salvación está en Cristo Jesús. La paz de Cristo a tu vida.